Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre los factores que tienen que ver con la vida de un practicante, alguien que se dedica a vencer los condicionamientos a los cuales estamos sujetos y que de alguna manera obedecen a la búsqueda de la libertad o al encuentro de la libertad, para decirlo de una mejor manera, y cómo de alguna manera, pues por ejemplo en el chamanismo, que puede ser diferente en muchos aspectos, estas disciplinas, estos principios pueden chocar un poco con la vida de una persona común y corriente que no está acostumbrada a tomar una disciplina de alguna manera. Yo no soy el mayor practicante ni soy el gran chamán, nada parecido, pero sí he tomado cierta disciplina gracias a ciertas circunstancias que han sido adversas y que me han afortunadamente llevado a un estado de disciplina y a un estado que pues lleva a un cierto equilibrio, ¿no? En el budismo se habla de algo que se conoce como el triple entrenamiento superior, que es la base del octuple noble sendero. Para dejar más puntualizado sobre la cuestión del octuple noble sendero y el triple entrenamiento superior, voy a leer esta información que, bueno, es parte de lo que yo estudio y dice así. El noble octuple sendero del budismo se compone de 8 factores que se consideran esenciales para alcanzar la iluminación o el despertar. Estos 8 factores se dividen en 3 categorías principales conocidas como los 3 factores superiores. Estos son sabiduría, prajna, visión correcta, comprender la realidad y la verdad última de la existencia; pensamiento correcto, desarrollar un pensamiento libre de avidez, odio y confusión. Segundo, ética. Palabra correcta, hablar con sinceridad evitando el discurso falso, dañino e irrespetuoso. Acción correcta, abstenerse de dañar a otros seres, robar o cometer actos sexuales inapropiados. Medio de vida correcto, mantener una profesión que sea ética y no perjudicial para los demás. Concentración, el tercer factor. Esfuerzo correcto, cultivar una determinación constante para superar los obstáculos y mantener prácticas beneficiosas. Atención plena correcta, ser consciente del cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales en el momento presente. Concentración correcta, cultivar la capacidad de enfocar y unificar la mente en un objeto de meditación elegido. Estos 3 factores superiores del noble octuple sendero se consideran fundamentales para el desarrollo espiritual y el logro de la liberación del sufrimiento según la enseñanza budista. Parte del paradigma que implica todo esto es que de alguna manera una persona que no está acostumbrada a este tipo de disciplina puede ser que le resulte un poco chocante una persona que de alguna manera trata de buscar ese encuentro para romper con esos condicionamientos, ¿no? Si vivimos en una cultura que tiende a dar una explicación a cada situación en la cual tiene una responsabilidad que no ha cumplido y de alguna manera uno ofrece una explicación a cada acción, como dice don Juan, detrás de una explicación hay una justificación, ¿no? Muchas veces cuando uno da una explicación, muchas veces lo que uno está haciendo es justificar la acción para seguirla haciendo, porque en realidad si uno deja de dar una explicación en muchos de estos casos, uno se ve en la necesidad de tomar responsabilidad y dejar de explicar y simplemente hacer lo que tienes que hacer y punto, ¿no? Mucho del problema en el que ahora nos encontramos es que vivimos en ciudades que de alguna manera nos tienen ensimismados, nos tienen adormilados. Vivimos en ciudades llenas de murallas, aisladas de la naturaleza, donde no podemos tener contacto con los animales, no podemos tener contacto con diferentes elementos de la naturaleza que nos obligarían a estar en un estado de alerta, ¿no? Yo no digo que esté adaptado a una situación así perfectamente, pero sí tengo como claro que es parte de lo que se necesita para poder ser libre de muchos condicionamientos, ¿no? El amor a la naturaleza obedece al respetarla y no poner siempre
un, un límite a los insectos, un límite a los reptiles, a los lobos, a todos estos animales que viven en la naturaleza, matándolos, exterminándolos, metiéndolos en corrales, en zoológicos, que nada más lo que hacen es hacernos a nosotros más brutos, ¿no? Parte de esto es que sí es importante, como para empezar, si uno no está bien adaptado a ese tipo de situaciones, como puede ser mi caso. Yo no vivo en una selva, yo vivo en la ciudad, pero sí creo que es más fácil adaptarse a una situación así si uno mantiene un estado de alerta, ¿no? Y parte de eso se practica todos los días, ¿no? Parte de eso es acecharse a uno mismo, como dice don Juan, y reconocer que parte de nuestra propia conducta es la que nos orilla a los peligros, ¿no? Como decía don Juan, la muerte es el mejor consejero en momento dado, ¿no? Si uno tiene a la muerte como consejero, uno solo despierta ciertos miedos que no son dignos de huir, ¿no? Sino que son parte de una confrontación contigo mismo, con tus propios fantasmas, con tus propios demonios, a los cuales uno toma responsabilidad y se da uno cuenta que el peor enemigo que uno puede tener es uno mismo, ¿no? En ese sentido, pues yo, más que dar una recomendación, yo lo que creo es señalar que pues la vida no está comprada, la vida no es lo que muchas veces pensamos de ella. Mucho de lo que creo que nos puede permitir estar libres de muchos tipos de sufrimiento es el darnos cuenta que muchas situaciones que vienen acompañadas a lo que es la muerte y muchas situaciones semejantes eh, se resuelven, entre comillas, de alguna manera cultivando un estado de alerta, cultivando una conducta ética. Parte de la conducta, de la disciplina ética, pues implica entender que muchas de las cosas que nosotros decimos y hacemos y que eh, acordamos con los demás, tenemos que cumplirlas de la mejor manera. No quiere decir que uno tenga la garantía de cumplir con todos los compromisos que uno vaya a llevar a cabo, pero sí tener cuidado con todo ese tipo de situaciones que de alguna manera pues pueden llevarlo a uno a vivir muchos tipos de sufrimiento, ¿no? La sabiduría pues implica cultivar en uno el entendimiento, la visión correcta que le permita a uno ver cuál es la verdadera naturaleza de las cosas, el no adjudicarse el crédito de de las cuestiones virtuosas que uno puede hacer, como de alguna manera buscar un premio o un castigo en función de nuestras acciones, ¿no? Entender la naturaleza de la vacuidad, ¿no? Este video, pues tal vez no hace falta hacer un video muy largo, pero sí tomar una reflexión sobre muchos de estos factores que implican un sentimiento, un estado de alerta, donde uno pueda sentir la ansiedad de la cual uno ha vivido huyendo, y que uno pueda entender que no se trata de huir de ese tipo de situaciones. Uno puede sentir miedo, y el miedo por sí mismo no es ni malo ni bueno. El miedo es simplemente un síntoma de que uno necesita estar alerta. Puede uno sentir miedo a una situación y eso le va a permitir a uno, puede ser que se equivoque uno en muchos sentidos, pero también le va a permitir a uno tener la energía para resolver el problema. Simplemente se necesita enfrentar los problemas y gobernar con conciencia nuestro cuerpo, nuestra mente, y poder asimilar el miedo, ¿no? Muchas de las situaciones que vivimos cotidianamente pueden ser muchos tipos de peligros, muchos tipos de responsabilidades que nos pueden producir miedo. No digo que sea el más valiente, ni mucho menos, pero sí creo que enfrentando las situaciones con el mayor entendimiento, tomando la medida justa de cada responsabilidad que uno debe tomar, y entendiendo que uno no puede
delegar la responsabilidad a los demás, sino que uno debe tomar responsabilidad por las acciones personales que vive uno, que toma uno, y a partir de ahí, pues se va desahogando el miedo, se va liberando uno del miedo, pero no hay que huir del miedo, porque el miedo finalmente es un gran maestro, ¿no? El miedo no es algo que deba uno propiciar, pero sí es algo que no debe uno tampoco huir. Es importante asimilar la experiencia del miedo y estar en un estado de alerta. Es como se soluciona realmente el problema, ¿no? Está asumiendo en un estado de alerta las situaciones para poder enfrentarlo y sobre todo teniendo una actitud noble, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que una actitud que tiene la necesidad de vengarse, una necesidad de pelear egoístamente, pues muchas veces eso nos va a llevar a una ansiedad que nunca nos va a ayudar. Precisamente una de las deidades con las que se trabaja este tipo de situaciones que puede ayudar muchísimo es Mahakala. Mahakala es una deidad aislada que mucho tiene la cualidad de ayudarlo a uno a tener como cierta fuerza interior libre de egoísmo, ¿no? Yo es lo que me he dado cuenta mucho meditando con esta deidad, con sus mantras y con sus invocaciones, como de alguna manera, teniendo en cuenta lo que es la corona que lleva Mahakala y otras deidades como Paten Lamo, que llevan los 5 venenos, que son la ignorancia, el apego, la aversión, el orgullo y los celos, teniéndolos presente en la mente, nos ayuda a entenderlos como parte de un veneno que no nos va a permitir estar bien, ¿no? Entendiendo esto, uno tiene la fuerza para poder enfrentar situaciones adversas sin necesidad de angustiarse, ¿no? Es una cuestión que pues vale la pena tomar en cuenta y meditar, aunque obviamente aquí no lo estoy explicando a detalle porque pues implicaría hacer un video mucho más largo, pero sí creo que vale la pena tomar en cuenta qué se medita y con qué intenciones se medita muchas cosas para la verdad, pues entender los retos a los cuales uno se tiene que enfrentar, ¿no? Hay muchas situaciones que son muy difíciles y que no las resuelve uno realmente generando un estado de confort. Muchas veces los psicólogos o los psicoanalistas lo que hacen es generar un estado de confort que tranquiliza, adormece a la persona y le da como ciertas palabras de aliento para poder estar en un estado de tranquilidad, cuando en realidad a veces lo que necesitamos es conectar con esos miedos que hemos enterrado, y conectando no es invocar al miedo, no es propiciar al miedo, sino es reconocer que hemos guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, fantasmas y demonios que necesitan ser vistos, entendidos, salir a la conciencia, ¿no? Reconocer que mucho de lo que nos hemos mentido y nos hemos dicho a nosotros mismos son simplemente cuentos para desentendernos de nuestra responsabilidad. Muchas veces no todos los terapeutas son así. Yo sé que hay terapeutas muy responsables y muy conscientes, pero generalmente la mayoría tienden un poco a dar palabras de consuelo a quienes realmente necesitan tener una cierta terapia de shock. No me refiero literalmente porque lo he dicho anteriormente y se me ha malinterpretado desgraciadamente porque lo interpretan como tal vez naranja mecánica, ¿no? Pero no me refiero a eso, sino simplemente a, por ejemplo, un diabético que vea cómo se muere una persona o cómo le amputan a una persona que no lleva su tratamiento de diabético. Es una terapia de shock bastante saludable porque es un estado de conciencia de uno toma conciencia de las consecuencias de no cuidarse. Siente uno miedo, pero es un miedo que le permite a uno tomar responsabilidad, no es un miedo irracional, no es un miedo que se alimenta del morbo. Muchas veces existe en la sociedad una búsqueda por cultivar el morbo, la morbosidad.
ese tipo de experiencias no nos dejan nada bueno, pero si realmente tomamos una terapia de shock donde tomemos conciencia de que fumar puede causarte un cáncer de pulmón y veas esos pulmones y conozcas a los pacientes, puede ser que a muchas personas ya no les impresione ver, por ejemplo, en las cajetillas de los cigarros, los pulmones todos destrozados. Puede ser que la terapia sea convivir con un enfermo cotidianamente, pero con la voluntad de cambiar, porque realmente el hombre es muy mañoso, el ser humano me refiero, y puede utilizar cualquier experiencia para ser más cínico, para ser más egoísta, para ser más orgulloso, ¿no? En fin, es parte de lo que quería plantear y todo dentro del contexto del triple entrenamiento superior, que es parte de los tres factores, de los tres principios del budismo, que creo que pues son una parte fundamental que nos permite estar libres. Bueno, muchas gracias, espero sirva de algo este video y pues muchas bendiciones.